¿Qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos a la Hora del Papa, como siempre todas las semanas, nuestra cita con las enseñanzas, los mensajes y sobre todo el ejemplo a imitar del sumo pontífice de la Iglesia Católica, el Papa Francisco. Esta es la Hora del Papa y vamos a iniciar inmediatamente con nuestro acostumbrado segmento Noticias del Papa. Bueno, y el Papa Francisco dijo en la audiencia general que la Iglesia no tiene fronteras y por el contrario es madre de todos. Vamos a ver. Después de un mes sin la celebración de la audiencia general, los peregrinos ya tenían muchas ganas de volver a ver al Papa y Francisco no defraudó. Pasó un largo rato saludándolos antes de comenzar la catequesis. Además, se cumplía un número redondo. Fue la audiencia general número 280 del pontificado de Francisco. El Papa retomó el ciclo de enseñanza sobre los Hechos de los Apóstoles. Habló sobre el primer milagro obrado por Pedro y Juan, la curación de un hombre pobre y paralítico a las puertas del templo. Francisco explicó que no solo ayudan a caminar de nuevo a esta persona excluida, sino que le ofrecen algo más. Gli apostoli hanno stabilito una relazione, perché questo è il modo in cui Dio ama manifestarsi, nella relazione. Sempre nel dialogo, sempre nelle apparizioni, sempre con l'ispirazione del cuore. Sono relazioni di Dio con noi, attraverso un incontro reale tra le persone che può accadere solo nell'amore. Por eso el Papa lamentó que muchas parroquias estén más preocupadas por cuestiones que no tienen que ver con cumplir su auténtica misión. Quante volte io penso a questo quando vedo qualche parrocchia che si pensa che è più importante, sono più importanti i soldi che i sacramenti. Per favore, Chiesa povera, chiediamo al Signore quello. Francisco destacó que los apóstoles no entregaron nada material al mendigo, sino que lo ayudaron a recuperar su dignidad, reflejando así cómo la Iglesia acompaña al necesitado. Qui appare il ritratto della Chiesa, che vede chi è in difficoltà, non chiude gli occhi, sa guardare l'umanità in faccia per creare relazioni significativi, ponti di amicizia e di solidarietà al posto di barriere. Appare il volto di una Chiesa senza frontiere, che si sente madre di tutti, che sa prendere per mano e accompagnare per sollevare, non per condannare. Gesù sempre tende la mano, sempre cerca di sollevare. Por último, el Papa recordó que para acercarse a otras personas, el cristiano no ha de depositar su confianza solo en los medios, sino en la verdadera riqueza que es la relación con Cristo. Bueno, hemos visto esta audiencia general realizada en el aula Pablo VI, precisamente porque es época de verano en Italia y el calor, pues realmente, como le dicen, el bolino rosso en este momento pues alcanza casi los 36, 40 grados. Ya hoy, pues precisamente hay puestos en Italia que van a alcanzar hasta los 50 grados por la ola de calor en Italia. Así que por eso se realiza la audiencia no afuera, como estamos acostumbrados siempre a verla en Plaza San Pedro, sino adentro, en el interno del aula Pablo VI, precisamente pues para comentar y hacer la catequesis, el compendio de enseñanzas que realiza el Papa de acuerdo a, en esta ocasión, los Hechos de los Apóstoles. Bien, y el Santo Padre también nos explica, como también lo vimos en el reportaje, un poco el arte del acompañamiento de los primeros cristianos. Vamos a ver. La primera curación que narra el libro de los Hechos de los Apóstoles es la de un hombre paralítico de nacimiento que pedía limosna en la puerta del templo llamada La Hermosa. Pedro y Juan se dirigen a rezar hacia las 3 de la tarde. Es la misma hora en que se ofrecía el sacrificio y en la que Cristo murió en la cruz. Al ver al paralítico, los apóstoles lo miran y le piden que él a su vez los mire, creando así una relación de miradas, un encuentro real entre personas, que es donde a Dios le gusta manifestarse.
A continuación, Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano, lo levantó. El mendigo no obtuvo dinero, sino que recibió el nombre que salva: Jesús de Nazaret. Aquí también vemos el retrato de una iglesia que mira al que está en dificultad para crear relaciones con significado, puentes de amistad y solidaridad. Es el rostro de la iglesia sin fronteras, que se siente madre de todos y que vive el arte del acompañamiento, que se caracteriza con la delicadeza que se acerca a la tierra sagrada del otro. Así nuestro caminar tendrá el ritmo sanador de la proximidad, con una mirada respetuosa y llena de compasión, y que al mismo tiempo sana, libera, alienta el madurar de la fe. Pedro y Juan nos enseñan a no poner la confianza en los medios, que siempre van a ser útiles, sino en la verdadera riqueza que es la relación con Cristo resucitado. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Bien, y este es el comento que realiza el Papa Francisco precisamente en idioma español para los visitantes de lengua española, de lengua hispana, en base a la catequesis que realiza originalmente en el idioma italiano, como lo vimos en el reportaje anterior, y que nos presenta precisamente ese arte del acompañamiento, una iglesia que no deja solo al que lo necesita, que siempre está con el que pide limosna, que siempre está con el más necesitado. Pues esa es la iglesia que nos dicen los Hechos de los Apóstoles que es la que tenemos que construir, no abandonar, sino acompañar en el nombre de Jesús. Aunque no tengamos dinero, el acompañamiento damos el nombre precisamente del que salva. Bueno, y una noticia también, que el Papa nombra a una brasileña viceportavoz del Vaticano. Vamos a ver la siguiente nota. Con este breve comunicado, el Vaticano anuncia la llegada de la nueva viceportavoz de la Santa Sede. Se llama Christiane Murray, tiene 57 años, es de Brasil y desde hace 24 trabaja en Radio Vaticano. Sustituye a la española Paloma García Ovejero, que fue la primera mujer que ocupó este cargo y que renunció el pasado 31 de diciembre. Christiane Murray se convierte en el brazo derecho de Matteo Bruni, quien desde el pasado 22 de julio está al frente de la oficina de prensa del Vaticano. Definitivamente, pues son noticias que impactan a la sala estampa, la sala de comunicación del Vaticano, y precisamente pues son estas personas las encargadas de comunicar y encontrarnos y darnos a nosotros todas esas informaciones necesarias para poder pues conocer a fondo lo que ocurre en el Vaticano. Así que ya lo sabemos, la nueva viceportavoz de la sala estampa, una brasileña que va a acompañar pues precisamente al nuevo portavoz de la sala estampa del Vaticano. Y fallece el cardenal Sergio Obeso Rivera. Vamos a ver. La noche de este 11 de agosto, a los 87 años de edad, murió el cardenal Sergio Obeso Rivera. Recordado por su labor pastoral en México, presidió 3 veces la conferencia episcopal de su país. Por su edad no podía ser elector en un eventual cónclave, pero en reconocimiento a su servicio fue creado cardenal por Francisco a los 86 años. Con la muerte del cardenal Obeso Rivera, el colegio cardenalicio queda compuesto por 216 integrantes, entre ellos 97 no electores. Hasta agosto de 2019, 119 sería el número de electores en un cónclave, un número menor al máximo de 120 que estipula la Constitución Romano Pontificie Eligendo.
Del número total de electores, 18 fueron creados por Juan Pablo II, 44 fueron creados por Benedicto XVI y 57 por Francisco. En lo que queda de 2019, 5 de los 119 electores cumplirán 80 años y pasarán a ser no electores por límite de edad. Aunque los anuncios de Francisco son poco predecibles, quizás en los próximos meses pueda anunciar un consistorio para la creación de nuevos cardenales. Sí, es precisamente el hecho que posiblemente nos llame la atención más adelante, porque hay que completar el número de 120 electores para poder realizar el cónclave, para quien sustituiría precisamente al Papa Francisco. Bien, y con esta información entonces realizaremos una pausa y al volver tendremos mucho más aquí en La Hora del Papa. Ya volvemos. Bueno, y así estamos viendo el atardecer ahorita mismo en Ciudad del Vaticano, en la Plaza San Pedro, precisamente pues en este día que pues ha hecho esta semana que realmente pues ha habido mucho calor en la zona italiana, pero esperando pues que todo cambie para la próxima semana cuando inicia el Ferragosto, pues precisamente se bajará un poco más la temperatura para poder refrescar a los italianos. Bien, y estamos de regreso con La Hora del Papa gracias a una cortesía de la Fundación de Interés Privado Federico Humbert. Bien, y en nuestro segmento de actualidad del Papa, el Papa Francisco dijo en el Ángelus que la guerra y el terrorismo son la gran derrota de la humanidad. Vamos a ver. El Papa recordó durante el Ángelus que ese día se celebraban los 70 años de los Tratados de Ginebra del 49. Fueron firmados poco después de la trágica Segunda Guerra Mundial y su objetivo era evitar que en tiempos de guerra la violencia se ensañara con los más indefensos, la población civil. Tutti sono tenuti a osservare i limiti imposti dal diritto internazionale umanitario, proteggendo le popolazioni inermi e le strutture civili, specialmente ospedali, scuole, luoghi di culto, campi profughi. E non dimentichiamo che la guerra e il terrorismo sono sempre una grave perdita per l'intera umanità. Sono la grande sconfitta umana. Minutos antes, el Papa había reflexionado sobre el Evangelio del día, donde se recuerda que la vida es fugaz y que no se puede llegar al cielo habiendo llevado una vida egoísta. È una fantasia credere che uno possa illuminarsi dentro, no, è una fantasia. La fede vera apre il cuore al prossimo e sprona verso la comunione concreta con i fratelli, soprattutto coloro che vivono nel bisogno. Con queste parole il Signore ci ricorda che la vita è un cammino verso l'eternità. Pertanto siamo chiamati a far fruttificare tutti i talenti che abbiamo, senza mai dimenticare che non abbiamo qui la città stabile, ma andiamo in cerca di quella futura. Francisco volvió a recomendar a los presentes en la plaza que llevasen siempre un evangelio con ellos para leer y reflexionar sobre el mensaje de Cristo. Precisamente, pues escuchamos este mensaje que tenemos que tener conciencia y es muy actual, precisamente.
porque a pesar de que fue creado, el Tratado de Ginebra fue creado para la Segunda Guerra Mundial, pues hoy en día todavía hay muchas guerras en las cuales los más afectados precisamente son aquellos que no tienen, los más indefensos, niños, pueblos cultos, etc. Hemos visto a lo largo de este año 2019 como muchas guerras en el Medio Oriente, muchas guerras, muchos atentados precisamente en zonas de conflicto. Hemos visto precisamente los que más sufren son aquellos que no tienen más, no tienen. Bueno, y 5 años después, los cristianos de Irak siguen recuperándose de la invasión de ISIS. Vamos a ver. Hace 5 años comenzó en Irak una pesadilla de la que aún está costando despertar. En verano de 2014, los militantes del autoproclamado Estado Islámico tomaron Mosul y la llanura del Nínive en un ataque relámpago. De Mosul, una ciudad con 3 millones de habitantes, tuvieron que escapar casi con lo opuesto y en una sola noche unas 150.000 personas. Eran en su mayoría cristianos yazidíes y musulmanes moderados que no querían aceptar la interpretación del Islam que imponían los yihadistas. Dieron un ultimátum a estos civiles: morir, pagar un impuesto o convertirse al Islam. A continuación, los terroristas se hicieron con todo el Nínive, arrasando a su paso con la población inerme, sus casas y sus iglesias. Capturaron a muchas mujeres y niños y los sometieron a la esclavitud. Este documento es una lista que desglosa el precio según la edad de la mujer, sea cristiana o sea yazidí. Quienes lograron escapar se refugiaron en el Kurdistán iraquí, en el norte del país. Desde el inicio de la crisis, el Papa Francisco ha estado muy pendiente del destino de estos cristianos. Pocas semanas después les envió este videomensaje que se proyectó en las calles de Erbil, en el Kurdistán. En él les aseguraba que su deseo era estar pronto con ellos. Las condiciones de seguridad y la batalla contra los yihadistas han hecho que el Papa tuviera que postergar su decisión de viajar a Irak. Sin embargo, es una idea que nunca ha desechado y que está cerca de convertirse en realidad. Un pensiero insistente mi accompagna pensando all'Iraq, dove ho la volontà di andare il prossimo anno, perché possa guardare avanti attraverso la pacifica e condivisa partecipazione alla costruzione del bene comune di tutte le componenti, anche religiose, della società, e non ricada in tensioni che vengono dai mai sopiti conflitti delle potenze regionali. Francisco también se ha mostrado muy cercano a los yazidíes contra quienes se ensañaron los yihadistas. Se reunió con la máxima autoridad de esta comunidad en el Vaticano y con Nadia Murad, Premio Nobel de la Paz y superviviente de la esclavitud, a la que fue sometida por el Estado Islámico. El grupo terrorista fue derrotado militarmente en 2017, aunque todavía hay miles de personas desaparecidas, sobre todo mujeres. La reconstrucción es lenta, pero lo es más el regreso de los refugiados a sus hogares, porque las heridas siguen abiertas. Increíble, increíble esta historia de 5 años en la cual hemos visto a este pueblo sufrir precisamente por extremistas que realmente no tienen conciencia de hacer daño a su propio pueblo y sobre todo a humanos, a una humanidad, a una población que precisamente no tiene nada de culpa de esas necedades. Y es precisamente lo que el Papa Francisco nos hemos visto. La intención, los diferentes encuentros, siempre lo tiene muy presente. Así que, quién sabe, y algún día se nos aparece por allá el Papa Francisco y ni siquiera nos vamos a dar cuenta. La guerra civil en Sudán del Sur no impide celebrar la ordenación de un nuevo obispo en Malakal. Vamos a ver. En Malakal, Sudán del Sur, corría el año 2015 cuando la Unión Africana denunció que allí se cometieron crímenes contra la humanidad, como el canibalismo forzado. Un año después, este lugar fue el escenario de un brutal ataque contra una base de la ONU que se saldó con 18 muertos y 40 heridos. Por eso no es de extrañar que en una región así se celebre por todo lo alto la llegada de un nuevo obispo tras 10 años de sede vacante. Su nombre es Stephen Adormo Kwok, el hasta ahora vicario general de la diócesis. En su homilía subrayó la necesidad de poner fin a la violencia con gestos fuertes y concretos. Sudán del Sur lleva desde 2013 inmersa en una interminable guerra civil que ya ha dejado más de 400.000 víctimas mortales. We need to start embracing one another if we want to say we need peace in South Sudan. And if we start embracing one another, loving one another, taking away all these hate speeches,
we will not even need Salva Kiir Mayardit, our president, or Riek Machar, or any of the group to sign any peace, because we can sign peace here and now through loving one another, through coming together as one people. El recién ordenado obispo se refería a los líderes a quienes Francisco, con la respiración entrecortada, besó los pies para implorar la paz. Fue un sorprendente encuentro que tuvo lugar en Roma en el pasado mes de abril. En septiembre de 2018, los líderes habían firmado un infructífero acuerdo de paz y se espera que en los próximos meses puedan impulsar otro pacto más sólido. Hay una intención muy fuerte del Papa precisamente de que la paz se encuentre en estos lugares, en estas zonas de conflicto. Y hemos visto las palabras de este obispo que son muy contundentes tanto al gobierno, pero más que por contundencia al gobierno, es por la invitación que realiza al pueblo de no esperar la acción de los gubernamentales para poder construir la paz, sino realizarla ellos mismos en el aquí y el ahora. Así que una oración muy grande por este obispo que tiene una misión muy grande también aquí en Sudán. Bueno, y ocurrió el milagro de la nieve, volvió a suceder en la Basílica de Santa María la Maggiore. Vamos a ver. Como en cada año, cayó nieve en pleno verano romano. Se trata de la celebración del milagro de la nieve, en la que millones de pétalos de rosas blancas descienden delante del baldaquino de la Basílica de Santa María la Mayor. Ya es una tradición arraigada entre los romanos. María lleva 20 años participando de esta celebración. No hay palabras para describir la emoción al ver los pétalos caer del cielo sobre el altar. Es algo que te toca el corazón. Los pétalos caen y parecen copos de nieve. Es algo bellísimo. Con ello se recuerda el milagro que dio origen al primer templo dedicado a la Virgen María en Occidente y en el que se resguarda la imagen de la patrona de Roma, Salus Populi Romani. Significa mucho. Todos los años vengo con mi amiga, siempre vengo con familiares, a veces al mediodía. Es una cosa que nos toca espiritualmente. Uno tiene que venir y participar para vivir esta experiencia profunda. También venimos con este afecto. Según la tradición, el 5 de agosto del año 358, el Papa Liberio y un matrimonio soñaron que la Virgen les pedía construir un templo en el lugar al que ella enviaría una señal, nieve en pleno verano. Ocurrió en la colina del Esquilino, donde hoy se erige el templo construido en el año 431 y al que acuden día a día miles de personas. He venido aquí a Santa María Mayor a sentir ese calor, esa emoción grande. Tener fe, ¿no? De creer mucho en la palabra de Dios. Es algo que lo siento y lo llevo en mi corazón. Un lindo recuerdo de Roma. Santa María la Mayor es una de las 4 basílicas papales en Roma. Para Francisco tiene un gran significado. Allí rezó el día siguiente de su elección. También acude ante el ícono de la patrona de Roma al partir o regresar de un viaje internacional. Así es, una basílica que tiene una importancia importante en el gobierno de nuestra iglesia, pero más que nada es por la fervosidad que se practica y sobre todo que invita a todos los peregrinos. Santa María Maggiore, precisamente el lugar donde se encuentra la Salus Populus Romani, que vino pues con los símbolos, un duplicado que fue el que vino precisamente acompañando a la cruz peregrina en la Jornada Mundial de la Juventud. La original se encuentra en esta basílica y es la que el Papa siempre visita antes y después de cualquier viaje internacional. Bueno, con estas noticias entonces nos vamos a una pausa y al regreso más de nuestro programa La Hora del Papa. Ya regresamos.
Bueno, y aquí estamos viendo pues las imágenes ya pues cayendo la tarde, el sol precisamente ocultándose en el verano italiano en Italia, Vaticano en la Piazza San Pedro. Pues ya vemos pues el número de peregrinos no es tanto los que ahorita mismo se encuentran, pues posiblemente porque el calor es abrumante en este momento, así que ya para la noche seguro, con las luces y tal, seguro pues tendrá mucha más presencia de peregrinos. Bien, ya estamos de regreso con la Hora del Papa, gracias a una cortesía de la Fundación de Interés Privado Federico Humbert. Bueno, y en nuestras primeras curiosidades del Papa, precisamente hoy le presentamos a el Papa de la Ternura. Así muestra al Papa Francisco la periodista Eva Fernández. Vamos a ver. Aunque son muchos los adjetivos que podrían definir al pontífice, para la periodista española Eva Fernández, Francisco es el Papa de la Ternura, y así es como ha titulado su primer libro. Había algo en especial del Papa Francisco que que removía el corazón de las personas, y me di cuenta que había una raíz común en muchos de estos gestos, que era la ternura. Me di cuenta que había que contarlo, ¿no?, para que todo el mundo pudiera participar de esta raíz común que tanto me había llamado la atención y que realmente conseguía cambiar el corazón de las personas. Eva Fernández trabaja desde hace 3 años como corresponsal de la cadena COPE en Italia y el Vaticano. Durante este tiempo lo que más le ha impresionado son los gestos de Francisco. Ha visto personalmente muchos de ellos en sus viajes junto al Papa y en la plaza de San Pedro. Dice que no se trata de simples gestos, sino de una traducción en palabras del mensaje de sus discursos. El Papa no son solo gestos, es algo más que gestos. En el Papa Francisco hay una gran coherencia entre lo que dice y lo que hace. Y esos gestos del Papa es una manifestación concreta de todos sus documentos pontificios y de todos los mensajes y homilías que escuchamos a diario. Con este libro, Eva Fernández muestra que gestos como estos de Francisco tienen su origen en el Evangelio. Su modelo es el buen samaritano, que se detiene para atender a quien sufre. La propuesta del Papa a los católicos es que centren la mirada en los Evangelios. Hay algo que efectivamente llama la atención, que es esa palanca, que es lo que lleva al Papa Francisco a recorrer kilómetros de distancia simplemente para encontrarse con el dolor de un pueblo que no llama la atención del mundo, y que el Papa, con estos desplazamientos en cierta forma hacia sus periferias, lo que quiere es poner el foco de atención de políticos, de instituciones, sobre un determinado grupo de personas, sobre unos refugiados huyendo de la guerra, sobre unos cristianos perseguidos, sobre una minoría musulmana como los rohingya, para que todos digamos, aquí hay que hacer algo. Eva Fernández está convencida de que la mejor escuela para entender el pontificado del Papa Francisco sin dejarse llevar por el ruido mediático es observarlo de cerca, escuchar directamente lo que dice y dejarse guiar en la misma dirección de estos gestos de ternura. Pobre niño, de verdad que sí, pero qué hermoso, por supuesto, estas iniciativas que crean los laicos para mostrar el gesto, la enseñanza, la manera de actuar del Papa Francisco, así como este programa, que también lo que busca es resaltar precisamente esos ejemplos que sirven para la humanidad. Precisamente, pues, damos gracias pues, por esta iniciativa del Papa de la Ternura, de la periodista Eva Fernández. Bueno, ¿y se imagina usted qué se siente cuando el Papa bendice a tu bebé? Vamos a escuchar con atención la siguiente nota. Adelante. Cada miércoles en el Vaticano se dan cita personas de todas las edades, desde niños a ancianos, pasando por los recién casados. Vienen a escuchar la catequesis semanal de Francisco. Per favore, Chiesa povera, chiediamo al Signore quello. En el aula Pablo VI estaban Roberto y Verónica de Brasil. Para ellos la experiencia fue espectacular. El mayor representante de nuestra religión. Es el máximo representante de nuestra religión, por lo que estamos muy emocionados. Ha sido una de las experiencias más increíbles que he tenido. Quienes no olvidarán esta visita son los padres de este bebé, a quien el Papa saludó al inicio del encuentro. A great experience
Ha sido algo increíble. Nunca había estado ahí antes, tan cerca del Papa. Y tuvimos mucha suerte porque vio a nuestro hijo y jugó con él. Lo que siento es una sensación muy especial. Y es que el encuentro de los miércoles en San Pedro es singular. Una mezcla de fiesta y reflexión espiritual en el corazón de la Iglesia Católica. Una experiencia que muchos incluyen en su lista de cosas para hacer cuando visitan la ciudad eterna. Así es, de verdad, es una experiencia muy hermosa el poder compartir esa fervosidad de todo un pueblo, precisamente por escuchar y sobre todo entender y ver las acciones del sumo pontífice, pues en este caso el Papa Francisco, que también pues tiene digámoslo así, una relación muy cercana con los niños, con los ancianos, con los enfermos, a quien siempre le dedica su tiempo para saludar y bendecir. Bueno, ahora, ¿cómo será la experiencia de ser el capellán de la Guardia Suiza? Vamos a ver. Hace 3 años su obispo le pidió si podía ir a Roma a finalizar sus estudios de teología. No se imaginaba que al poco tiempo acabaría convirtiéndose en el capellán de uno de los ejércitos más importantes del mundo, la Guardia Suiza. Poco así al improviso. De repente me preguntaron si podía ser capellán de la Guardia Suiza. Para mí fue una gran sorpresa porque nunca pensé en algo así. La Guardia Suiza fue creada en el año 1506 para la defensa del Vaticano y el Papa. Cada 6 de mayo, los nuevos reclutas juran defender al romano pontífice, incluso aunque tengan que sacrificar su propia vida. A este juramento también les prepara su capellán. Procura ayudarles a ser conscientes del paso que dan. Yo cerco anche un po' di accompagnare, di dare. Trato de acompañar, de dar las bases de la fe para hacer bien este juramento y ser fiel a la misión de dar la vida por el Santo Padre si fuera necesario. Entre las tareas del Padre Tomás también están las que un sacerdote realiza habitualmente. El lavoro principale. El trabajo principal es el trabajo de lo que el sacerdote siempre hace. La celebración de la Santa Misa, la celebración de los sacramentos. Luego hay momentos de catequesis, sobre temas relacionados con la fe o sobre algunas virtudes. Siempre algo que ayude a los militares. La virtud es del hombre y de los militares. La Guardia Suiza está bien atendida espiritualmente, algo fundamental también para que después puedan realizar su trabajo de defensa del Papa con valentía y honor. Bueno, precisamente es una labor importante y también necesaria. Nuestro país también cuenta precisamente con capellanes que se dedican precisamente a acompañar a los policías, pues también en este caso pues necesitan, como la Guardia Suiza, de ese acompañamiento espiritual para una labor que pareciera contradictoria a lo que es la paz, pero que invita precisamente a encontrarse con ellos mismos por el bien de las personas. Así que realmente pues hay que seguir orando por estos capellanes que tienen la labor de acompañar y de formar espiritualmente a estos que pues se dedican a la protección tanto del Santo Padre como de todas las naciones. Bueno, y para terminar con una nota musical, les presentamos a la banda de rock que ha puesto música a 6 jornadas mundiales de la juventud. Vamos a conocerlos. Kyrios Emmanuel es un grupo de rock que forman 6 argentinos. Nació en 1992 como parte de PANUEB, la comunidad católica que busca contribuir a la nueva evangelización a través del arte. Han participado en varias JMJs, aunque para ellos la más especial fue la de Cracovia, porque grabaron junto a la comunidad PANUEB la versión en español del himno oficial Bienaventurados los misericordiosos. Estuvimos en muchas jornadas mundiales con 3 papas en torno a la figura del Papa, el Vicario de Cristo, concretamente con Juan Pablo II, Benedicto XVI y el actual Papa Francisco. Estuvimos en Roma, Colonia, Madrid, Río, Cracovia y Panamá. Un espacio de gran bendición y de momentos inolvidables para nuestras vidas. Con sus melodías pegadizas y sus textos evocadores quieren llegar a mucha gente, especialmente a los jóvenes, también a los que no son cristianos o no practican. Con
Con nuestros temas principalmente buscamos transmitir valores, transmitir nuestra fe, nuestras vivencias de fe y tratando de llegar a las periferias, esas que nos pide Francisco, llegar con nuestras canciones, por ahí no siempre un público 100% católico, sino tratar de buscar la evangelización a través de esas vivencias y que los jóvenes por sobre todo se sientan identificados. Ahora esperan que llegue la JMJ de Lisboa para volver a participar en su especialidad, los encuentros del Papa con los jóvenes. Sí, claro, la idea es asistir a la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Es una excelente oportunidad para encontrarnos con otros artistas católicos, amigos que conocemos, nuevos por conocer y así tener una nueva oportunidad para compartir nuestro arte. En lo que queda de año quieren terminar su nuevo disco, para presentarlo en 2020 y hacer una gira por Latinoamérica que prepare el viaje a su 7ª JMJ. Así mismo es, este grupo estuvo presente también en nuestra Jornada Mundial de la Juventud en las presentaciones que se realizaron a lo largo de la ciudad de Panamá en la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá 2019. Así que Kyrios Emanuel también formó parte de la historia de Panamá en la Jornada Mundial de la Juventud, al igual de tantos y tantos artistas católicos y también no católicos que se presentaron en la jornada. Así que bueno, ya de esta manera entonces hemos llegado a la parte final de nuestro programa, La Hora del Papa, y los esperamos entonces la próxima semana con más y más sobre el sumo pontífice de nuestra Iglesia Católica, el Papa Francisco. Así que hasta la próxima semana, siga usted en sintonía de FETV. Hasta pronto.